Hola, soy Sergio Pérez y hoy quiero hablar sobre uno de los siglos más importantes para Latinoamérica, sobre el siglo XIX y sobre su literatura. El siglo XIX resulta ser tan importante para los países latinoamericanos porque primero se llevaron a cabo las independencias y segundo, se empezaron a construir los partidos políticos, que en Colombia los más importantes fueron el Partido Liberal y el Partido Conservador. Fue también importante porque después de las revoluciones se empieza a construir la nación y esta se hacía de acuerdo con lo que se publicaba. De ahí tenemos que hacernos una pregunta: ¿sobre qué se escribía en ese momento? Las luchas de independencia, las revoluciones, las emancipaciones que se llevaron a lo largo de todo el continente hizo eco en los escritores de ese momento. Este siglo podría dividirse en dos periodos, el primero que corresponde a las luchas independentistas y en el segundo que es la conformación de nación. En el primero los escritores hablaban sobre lo que sucedía en ese momento y en el segundo tenían temas más políticos y más educativos. Y es por eso que debemos nosotros preguntarnos qué se escribía en el primer periodo y qué se escribía en el segundo, o qué se escribía cuando se estaban enfrentando los dos bandos en las primeras guerras de ese siglo, y también qué se escribía cuando los estados se conformaron como repúblicas. Asimismo hay que entender que en este periodo, desde el año 1 hasta que termina el siglo, la producción literaria de mujeres fue escasa. La poca que hubo se hizo de la siguiente forma: las mujeres que escribían tenían que ocultar su nombre y ponerse un nombre masculino para que fueran publicadas sus obras. Es por eso que en el siglo XIX se habla muy poco de la producción femenina. Aunque quiero mencionar de forma muy somera el nombre de Soledad Acosta de Samper, quien fue una mujer casada que escribió novelas pero las publicó con el nombre de su esposo. Sobre ella hablaremos después. En gran parte de los países latinoamericanos la emancipación comenzó los primeros años, y esto hizo que los escritores hablaran sobre estos acontecimientos. Es importante señalar que en este primer periodo se escribía y se escribía en abundancia, pero el género que abundaba era la poesía. Los escritores escribían poemas sobre los hechos de emancipación que ocurrieron a lo largo de todo el continente. Y es difícil cuantificar cuánto era lo que se publicaba en ese momento, porque en las capitales se escribía, pero también se escribía en las regiones, solo que en las capitales se hizo más popular la escritura y la literatura de los escritores de ese momento. En cambio, en las regiones se publicaba y se leía solo en las regiones. También hay que señalar que, aunque la poesía tuvo gran relevancia, hubo otros géneros como fue el narrativo, pero este se hizo en el primer periodo de acuerdo con la crónica y de acuerdo con las cartas que se escribían en ese momento. La producción literaria de novelas y cuentos fue casi nula en este primer periodo del siglo XIX. En este primer periodo también hay que señalar a Humboldt y sus viajes exploratorios por todo el continente. Este autor escribió un diario de viaje, aunque podría ser considerado narrativo, fue más una crónica académica que exponía lo que él veía en sus viajes. Breviario del Nuevo Mundo fue una obra que él publicó a principios del siglo XIX y es lo que ahora conocemos en mayor medida de Humboldt. En varios países latinoamericanos se escribía en abundancia, pero lo que nosotros conocemos en mayor medida era lo que se publicaba en las capitales y en las imprentas comerciales. En las regiones, en este caso en Santander, en Colombia, se escribía también muchas obras literarias, pero estas quedaron en el olvido porque no trascendieron fronteras. La poesía, en cambio, en este primer periodo sí tuvo mucha relevancia y trascendió estas fronteras para ser leída en varios países. Autores de Ecuador eran leídos en Colombia y asimismo autores colombianos que eran leídos en Perú y en Argentina y en Cuba. De esta forma nosotros tenemos a José Joaquín Olmedo, quien fue presidente de Ecuador, fue un político, pero también fue un poeta. Publicó varias obras y lo hizo en abundancia, pero lo que conocemos hasta ahora es su poesía, la cual tiene como tema ejemplar el mito bolivariano. Con Olmedo se desarrolla una especie de poesía destinada a enaltecer el mito bolivariano, a enaltecer las batallas de la independencia. El Libertador, por lo tanto, no solo fue importante para libertar 5 países, sino también para las letras y en este caso para la poesía.
Olmedo, en su poema titulado La Victoria de Junín, publicada en 1825, dice lo siguiente: Ora mi lira resonar debía, del nombre y las hazañas portentosas de tantos capitanes que este día la palma del valor se disputaron, digna de todos, Carvajal y Silva, y Suárez y otros 1000, más de improviso, la espada de Bolívar aparece, y a todos los guerreros, como el sol a los astros, oscurece. Al analizar este poema, nosotros vemos cómo hace referencia a Bolívar como si fuera un sol que oscurece a los demás astros. Le pone una categoría de lo sublime, lo enaltece. Ahora imaginemos qué sucedería si las personas leerían ese cuento estando en pleno 1830-1840. ¿Qué pensarían entonces o cómo verían esos lectores a Bolívar? Pero por supuesto que lo verían como un gran libertador, como casi un dios. Y sobre esto fue lo que más se publicó y se escribió en la primera mitad del siglo XIX. Más o menos después de 1830 fue cuando el género narrativo, a partir de la novela y el cuento, fue cuando empezó a cultivarse, y lo hizo especialmente después de la publicación del cuento El Matadero de Esteban Echevarría. En este punto hay que hacer un análisis en cuanto al género narrativo. Colombia ya había publicado su primera novela en el siglo XVII, la cual se llamó El Desierto Prodigioso y Prodigio del Desierto. Y en México en 1816 también se publicaría El Periquillo Sarmiento. Estas son novelas pioneras en el género acá en Latinoamérica. Pero estas novelas, después de publicadas, no se popularizaron o no hubo un arraigo del género narrativo, como sí lo fue la poesía y la crónica. El Matadero es considerado el primer cuento argentino, aunque es bastante largo para ser considerado un cuento. Su tema central es político, habla sobre los dos bandos políticos que estaban en Argentina en ese momento y la lucha que ellos dos afrontaban. Y con el tema del Matadero pasamos nosotros a la segunda mitad del siglo XIX, y es cuando la novela y el cuento toman la relevancia que no tuvieron en la primera mitad. Pasadas las independencias, los países latinoamericanos empezaron a construir nación o empezaron a construir sus sociedades de acuerdo con sus intereses políticos, sociales, culturales y religiosos. La religión jugó un papel importante en todos los aspectos de la nación. Los gobiernos impulsaron programas educativos basados primero en la religión y segundo en los intereses que necesitaba la gente. En la gran mayoría de países siempre hubo conflictos entre liberales y conservadores. La guerra fue muy constante en todos ellos. Y cada partido que asumía el poder implementaba una nueva constitución, y esta a la vez implementaba un nuevo sistema educativo, que por regla general siempre mantuvo a la mujer en un segundo plano. Siempre le oprimió sus derechos fundamentales. Y esta es una de las razones de por qué la mujer no tuvo una producción literaria fuerte como sí lo fueron los escritores varoniles. La novela en este periodo es considerada fundacional, es decir, es un elemento importante en la construcción de las naciones. Y es por eso que la novela es considerada como política. Los escritores que escribían novelas por lo general siempre pertenecían a uno de los dos bandos y de acuerdo a su ideología política escribían sobre ello. América Latina tuvo dos grandes movimientos literarios. Por un lado tenemos el costumbrismo y por el otro tenemos al romanticismo. El contexto sociocultural hizo que el romanticismo y el costumbrismo se arraigaran en este territorio con propuestas nuevas. Fue así que el romanticismo ayudó a fortalecer el sentimiento nacional y el costumbrismo, por su parte, lo hizo con el criollismo. La novela romántica forjó el héroe nacional y el sentimiento patrio, arraigado en la lucha a muerte por defender un ideal, mientras que la novela costumbrista ayudó a formar los valores de la sociedad. En Colombia el costumbrismo tuvo más acogida que en los demás países, pero en todos ellos el tema fue por lo general sobre política, educación y mujer. En este periodo hay una proliferación de novelas con nombres de mujer y también en su gran mayoría el personaje femenino siempre moría. En Colombia conocemos, de acuerdo con lo anterior, a novelas como María, Manuela, Tránsito y Aura o Las Violetas, en donde el personaje femenino es asesinado o muere por una enfermedad. Pero también tenemos a Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, una novela romántica y costumbrista al mismo tiempo del cubano Cirilo Villaverde.
También tenemos a novela como Amalia, del argentino José Mármol, y Sad, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una novela muy popular, entre otras tantas que se publicaron en ese periodo con nombres de mujer. Estas obras son fáciles de conseguir en cualquier librería y son obras que nos muestran, de acuerdo con la representación de su realidad, lo que fue el siglo XIX. Y gracias a este siglo podemos nosotros saber por qué somos lo que somos ahora.